Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, vamos a seguir hablando sobre el tema de las dominadas, ¿vale? Vamos a intentar buscar una aplicación práctica a todo esto. Y hoy os traigo a colación un estudio de Fernando Pareja Blanco y colaboradores, es decir, del grupo de Vadillo en la Universidad de Pablo de Olavide, en Sevilla, y que yo creo que son, bueno, un segundo estudio respecto a los datos que obtuvieron en un primer estudio, que sí que hice un análisis por aquí en el canal, ¿vale? Y os voy a dejar el vídeo, pues, por donde salga. Dicho esto, vamos a intentar ver el estudio un poquito por encima, sin entrar demasiado en la profundidad de los detalles, y os voy a dar mi opinión respecto a lo que creo que es más o menos importante, ¿no? En este estudio se cogieron una serie de sujetos supuestamente entrenados, es decir, gente que habitualmente hacía trabajo de dominadas porque entrenaban en el gimnasio, ¿vale? Llevaban 2 o 3 años entrenando y bueno, de hecho los datos en la preevaluación así dice que hacían dominadas, puesto que eran capaces de hacer más o menos unas 15 dominadas con su propio peso corporal. Hay que decir también que la fuerza relativa de estos sujetos pues no estaba mal, ¿vale? Eran sujetos relativamente fuertes, puesto que su peso corporal, que era de unos 70 kilos más o menos, les suponía alrededor de un 65-70% de su 1RM en dominada. Es decir, que hablamos de sujetos pues, que eran capaces de mover entre 100 y 110 kilos contando su peso, ¿no? Entonces, bueno, es una buena dominada. Bueno, pues sabiendo esto, lo que se hizo en este diseño fue intentar comparar los efectos de 8 semanas de entrenamiento, ¿vale? Entrenamiento única y exclusivamente haciendo dominadas con el propio peso corporal, no había nada más. Y en un volumen además muy cortito, que eso sí que lo voy a enseñar por aquí, ¿vale? Que yo creo que eso es algo que condiciona pues un poco los resultados. Bien, como decía, el objetivo fue evaluar estas 8 semanas de entrenamiento con dominada únicamente con el peso corporal, con distintos regímenes de trabajo. ¿Cuáles eran estos entrenamientos? Pues un grupo de la muestra hacía entrenamiento dejando la mitad de las repeticiones realizables en la reserva, es decir, que perdían como mucho un 25% de velocidad y el otro grupo perdía mucha más velocidad, perdía un 50%. Esto supone hacer aproximadamente el 85% de las repeticiones. Para que me entendáis, si el sujeto puede hacer, por ejemplo, 10 repeticiones de dominada con su propio peso corporal, pues entrenaría o haciendo únicamente 5 y dejando 5 en reserva, o entrenaría haciendo aproximadamente unas 8 y dejando 2 en reserva, ¿vale? Sin ir al fallo, pero más cercano al fallo que el otro. Normalmente, y ya en estudios anteriores, el mismo grupo de investigación ha visto cómo en el caso de la sentadilla entrenar con pérdidas de velocidad muy bajitas, es decir, dejando mucho volumen en reserva, pues producía incluso mayores beneficios, si no los mismos, que el entrenamiento perdiendo más velocidad. Es decir, ¿cuál es la conclusión que se obtiene de todo esto? Pues que entrenar cercano al fallo no producía mayores beneficios y encima pues estaba haciendo que el deportista hiciese más trabajo y probablemente aumentando el riesgo de entrenar más de la cuenta, de lesionarse y en definitiva añadiendo trabajo vacío. Aquí se obtienen prácticamente las mismas conclusiones. ¿Por qué? Porque cuando se hicieron esas 8 semanas se llegó a la misma conclusión. Las variables que a nosotros nos interesan, ¿vale? Dentro de este estudio, las más sencillas, las que, digamos, le vamos a sacar aplicabilidad práctica. El 1RM incrementó en ambos grupos. Muy poquito, pero bueno, incrementó. Digamos que estadísticamente significativo en uno y no tanto en otro. Y el número de repeticiones al fallo igualmente incrementaron en ambos grupos, pero lo mismo, un grupo incrementó 2 repeticiones, el grupo de menor pérdida de velocidad, y el otro grupo incrementó solo una. ¿Qué podemos obtener de esto como entrenadores? Pues bueno, que si con menos se puede hacer lo mismo o más, ¿para qué vamos a meter trabajo vacío? Es decir, ¿para qué vamos a meter más repeticiones? Es verdad que cuando perdemos menos velocidad tenemos un trabajo de mayor calidad. Es decir, las series, si se hacen a máxima velocidad, se van a mantener muy rápidas y es muy probable estimular vías de reclutamiento motor, pues quizá desde el punto de vista de la transferencia deportiva más notable. Acercarnos al fallo puede tener más sentido desde el trabajo del culturista, pero a nivel deportivo, el desarrollo de la fuerza máxima aplicada, el desarrollo de la potencia o la fuerza aplicada al contexto deportivo, pues quizás no es lo más útil. Pero claro, yo aquí me pregunto algunas cosas. Esto es lo que se ha visto en estas condiciones, en este contexto del estudio. ¿Qué pasaría si en vez de comparar dos tipos de pérdida de velocidad se compara una pérdida de velocidad de un 50% con un entrenamiento al fallo, por ejemplo? Si estamos valorando la capacidad de hacer máximas repeticiones, que es resistencia pura, pues a lo mejor, por lógica,
quizá el entrenamiento al fallo tuviese más beneficio, puesto que está sometiendo a un estrés más similar a lo que es la prueba de dominadas, por ejemplo, en una posición al deportista. Son solo hipótesis. Igualmente pasaría con el 1RM. Vemos que mejoró, pero para mí quizás no mejoró tanto como lo hubiese hecho entrenando con cargas más pesadas, es decir, que en vez de entrenar únicamente con el peso corporal, el deportista podría haber entrenado lastrándose. Cuando me lastro, obviamente, las repeticiones se van a reducir por la intensidad y ahí ya dejar un 50% de pérdida de velocidad, pues se hace casi imposible cuando estoy haciendo, por ejemplo, 2 o 3 repeticiones. Básicamente me quedaría apenas sin hacer volumen de trabajo y tendría que hacer una estructura de clúster o algo similar para poder acumular más. Entonces, hay muchos condicionantes y muchos depende. En este contexto, es decir, para trabajar únicamente con el peso corporal, pues a lo mejor tiene sentido moverse a máxima velocidad y evitar acercarse al fallo, porque ya estás perdiendo calidad a esas últimas repeticiones y puede que no estén siendo lo suficientemente estimulantes a nivel nervioso. Pero claro, ¿qué pasaría, repito, si fuésemos al fallo? A lo mejor a nivel nervioso, en el desarrollo de velocidad y fuerza, por decirlo de alguna manera, explosivas, no son tan estimulantes, pero sí que estimulan mucho más la resistencia y la capacidad periférica de nuestros músculos para tolerar determinada fatiga. Entonces, hay muchos dependen, hay muchos matices que se pueden ver, pero repito que este estudio, pues bueno, viene a confirmar parte de lo que este grupo de investigación ya estaba trabajando y nos viene a decir, básicamente en el grueso, que no hay necesidad de hacer trabajo vacío y que si con poco podemos hacer mucho, pues tampoco hay que añadir más. La cuestión, repito, está en ver cuál es la transferencia real y directa al contexto deportivo. Y en este caso, cuando hablamos de una prueba de resistencia, que es hacer máximas repeticiones, pues yo pienso que lógicamente entrenar periódicamente, si no de manera asidua, pero sí bastante periódico, haciendo series propias como la competición, pues es lo que más sentido tiene, porque al final lo que más rendimiento va a dar siempre es que entrenes la propia competición o el propio gesto deportivo. Sería como entrenar una carrera de resistencia de medio fondo únicamente haciendo intervalos a alta velocidad. Claro que vamos a mejorar, todo depende del nivel, pero habrá un momento en que tengamos que correr a ritmo de la distancia y en tiradas muy similares a la distancia de la prueba, ¿vale? Pues bueno, esto es todo lo que quería explicar. Quería añadirlo al otro trabajo que tengo ya analizado por aquí en vídeo y que suponga una herramienta más de información para que podáis abrir vuestro abanico de posibilidades cuando entrenéis vuestras dominadas. Sin más, nos vemos y hasta el próximo vídeo. Un abrazo. Te recuerdo que esto es solo una pequeña parte de toda la información revisada en este manual y que tenéis alojado en la web. Si queréis llevar vuestros entrenamientos al máximo nivel, echadle un vistazo porque merece la pena.